para decidir y argumentar para saber. Es lo que hacemos en el programa de La Fuerza de los Argumentos y para eso tenemos la nueva cita. Pues hoy, como en todas las ocasiones, tenemos temas de alto interés y en particular este que tiene que ver con la agitación social de hoy con respecto a la política y la sociedad. Pero hay una particularidad, no es la política y la sociedad en general, sino la política y la relación con una de las disciplinas que estudia la sociedad, la sociología. Sociología y política. Está condenada la sociología a ser una especie de práctica académica con militancia política. Sus estudiantes tienen que ser militantes políticos simultáneamente como investigadores sociales, o se puede ser sociólogo, o se puede ser activista político por aparte, o ninguna de las dos cosas. Este es el tema que tenemos hoy, y para eso tenemos personas muy autorizadas, pero es que pocas veces tenemos autoridades como el profesor Hugo Semmelman, que está con nosotros aquí hoy. Él es el investigador y jubilado del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a usted. Muy amable. Nos acompaña también el profesor Juan Carlos Elis Ospina, él es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, organizador también de un evento que ha transcurrido en la universidad en estos días y quiso acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Eduardo, por invitarme. Y está también con nosotros, profesor del departamento de, bueno, ahora está en Derecho, pero era de Sociología y es sociólogo, el profesor a quien ustedes han visto ya en 2 o 3 ocasiones con nosotros, Rubiano, haciendo las veces de co-invitador en este programa. Muchas gracias, profesor Rubiano, por estar Eduardo, aquí. muchas gracias y a todos los televidentes, muchas gracias. Muy bien, entonces como siempre vamos a ver con el tema central una pequeña opinión de cada uno de ustedes. Profesor, ¿usted qué relación ve entre la sociología y la política? Eso que le decía, ¿tiene que haber un matrimonio de militancia entre los sociólogos y las ideas políticas? En lo personal pienso que no. Creo que la sociología es una disciplina fundada en el siglo XIX para estudiar los fenómenos sociales, así como la física estudiaba los fenómenos de la naturaleza física. Se pensó que había que hacer un esfuerzo que tuviera el mismo estatus de cientificidad para estudiar los fenómenos de la sociedad humana y se inauguran estas ciencias a mediados del siglo pasado. Por lo tanto, es en estricto rigor una ciencia diferente a las ciencias naturales, pero pretende ser una ciencia que busque regularidades sociales, incluso en algún momento hasta se pensó en leyes sociales para conocer mejor los fenómenos, evidentemente para construir un conocimiento que le sirviera al hombre para una mejor intervención sobre la realidad social. Pero eso no significa que ser sociólogo y ser político sean equivalentes. Correcto, muchas gracias. Profesor Celis. Bueno, y me referiré ya al siglo XX con Weber, que hace una distinción entre el científico y el político. Weber es uno de los principales sociólogos, el sociólogo clásico de Alemania, y él plantea que sí hay una diferencia, digamos, entre el oficio del sociólogo y la profesión del político. Más sin embargo, los problemas sociológicos son problemas atravesados por la política, ¿sí? Pero sí hay una diferenciación entre el oficio del sociólogo y lo que es propiamente la profesión política, aunque pueda haber sociólogos políticos en su ejercicio de la ciudadanía. Correcto, Rafael. Bueno, uno podría tratar de mirar como la variedad de opciones que hay dentro de la sociología, es decir, algunos son muy neutrales, otros tienden a pensar que la sociología es una carrera que por esencia tiene un compromiso social y político. Yo creo que hacia el siglo XXI, y muy bien lo han dicho nuestros colegas y invitados del siglo XIX al XXI, yo creo que más se ha experimentado una variedad de opciones. Hay sociólogos comprometidos, los sociólogos que trabajan estrechamente en el campo de la vida diaria, como aquellos que se retrotraen o se recluyen radicalmente al mundo, digámoslo así, estrictamente de la universidad. Sin embargo, para mí, indudablemente, la sociología tiene un alto grado político, y lo digo político no tanto en el sentido de propaganda, pero sí indudablemente compromiso social y pues por lo menos ciertas responsabilidades a la hora de pensar mucho la acción humana y la realidad del país. Bueno, este programa de todas maneras tiene también otro objeto y es rendirle un homenaje a uno de los sociólogos más importantes que tuvo Colombia, que acaba de fallecer, que es Orlando Falsborda. Personalmente yo como historiador tomé mucha distancia con el método que proponía de la acción participativa, pero desde la discusión en los años 60 en Colombia particularmente se ha dicho que
hacer análisis político tiene que ver también con la opción política. Entonces es como una especie de dogma que se ha tenido. Siempre la sociología, el trabajo social, la antropología tienen que ver más con la defensa de los pobres, algo así como teología de la liberación, partidos de izquierda, etcétera. Y entonces la sociología se convierte cada vez, en vez de análisis científico y análisis social, en militancia política. Ustedes han dicho, no, hay una distancia, pero eso tiene que ver con las explicaciones del mismo objeto del conocimiento de la sociología. Yo creo que el hecho de que el hombre sea el responsable de su sociedad y que la construya a través de sus prácticas individuales y sociales supone plantearse opciones de construcción, y es parte del cometido de la sociología, dar cuenta de esas opciones. Y en ese sentido puede haber una sociología comprometida por un pensamiento de cambio progresista, como el caso de Falsborda, pero también puede haber una sociología conservadora. Es decir, yo creo que ambas opciones son legítimas. Lo que creo que puede estar en el centro del debate es el para qué se conoce la sociedad. Y creo que eso sí compromete por igual a una y a otra. Creo que no se conoce la sociedad simplemente por conocerla, se busca conocerla para estudiar en profundidad los dinamismos que mueven los fenómenos sociales. En la medida en que los fenómenos sociales están muy sensibles a la práctica humana, es importante conocerlos para poder intervenir en una u otra dirección. En ese sentido, Falsborda, por ejemplo, claramente se compromete a una estrategia de investigación, hasta donde yo lo conozco, que pone el conocimiento social, no la ideología solamente, sino el conocimiento social, probablemente al servicio de una opción axiológica o valórica. Eso sí, digamos, pero así como Falsborda apuesta de decir el conocimiento que tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de las causas populares, pueden haber otros señores que con la misma, en estricto rigor, con la misma legitimidad pueden decir que construyen un conocimiento para defender el orden establecido, ¿me entiendes? Entonces, en ese plano, el sociólogo está en un terreno muy escabroso, si quieres ponerlo en esos términos, difícilmente neutral. Yo creo que la sociología, y retomo lo que decía Rubiano, no puede ser neutral. Es decir, pero una cosa es la neutralidad y otra cosa es la falta de objetividad. Yo puedo ser objetivo para poner el conocimiento al servicio de una causa o de otra, lo que no significa que mi conocimiento sea un conocimiento puramente ideológico. Es decir, es un conocimiento científico de lo real, social, para poder definir política al servicio de un valor o de otro. Y creo que ese es el gran desafío que tienen los sociólogos. Claro, y es un debate muy interesante porque es que de todas maneras la sociología como disciplina se ha constituido y se ha consolidado sobre la base de una institucionalidad, la universidad. Sí. Y en la universidad indudablemente se generan vínculos que de alguna manera traspasan esa frontera que es el espacio universitario, partidos, grupos, comunidades. Yo creo que el reto es preguntarse lo que Wallerstein de alguna manera pregunta a lo largo de, digamos, de su investigación sobre el papel de las ciencias sociales, es su función social, pero cómo su función social se vincula, no solo en términos comunicativos, sino también en términos de sujetos, comunidades, en un espacio determinado. Y eso es que yo creo que hay esa parte, por ejemplo, que ahora en la Universidad de Antioquia tiene que ver con la extensión, vuelve y retrotrae toda la polémica, porque entonces somos estrictamente objetivos y neutrales frente a unos campos, pero frente a otros tenemos que decididamente intervenir. Pero ojo, profesor Rubiano, yo creo que la sociología se ha desarrollado en parte en la universidad, pero el caso de Falsborda es paradigmático, se desarrolló por fuera de la universidad, incluso contra la universidad. ¿Sí? Él salió de la Universidad Nacional y se fue a hacer su investigación, Historia Doble de la Costa, por muchos años, y a hacer un trabajo, digamos, comunitario. ¿Sí? Ahora, eso tiene sus problemas, y de ahí ha surgido una gran corriente, digamos, de sociólogos que investigan por fuera de la universidad, desde las ONGs, ¿sí? Desde los movimientos sociales. Pero quisiera ubicar yo ahí el de que reafirmar el hecho de que la sociología concurren varios paradigmas, ¿no es cierto? Multitud de paradigmas, tal vez una de las ciencias que más paradigmas cobija en su seno, pero tratándolo de reducir, digamos que habría como dos grandes paradigmas, uno positivista, funcionalista y otro crítico. Mientras que en el uno lo que se intenta es identificar las leyes para decirle a los sujetos lo que tienen que hacer,
para mejorar y para progresar. En el otro lo que se busca es reconocer opciones para liberar, ¿sí? Y pienso que eso es una función política, pero no ideológica, ¿sí? O sea, no es la cosificación, es más bien, en el sentido del paradigma crítico, la apertura que genera la utopía. Sí, estaría como más bien acercándose a un problema de conocimiento como tal, de Exacto. epistemológico. Ajá. Pues profesor, es que viéndolo aquí, pues no solamente en estas horas, sino que es que lo que hemos leído aquí de sus trabajos, Estado, Poder y Lucha Política, el asunto de la crítica epistemológica de los indicadores, la relación entre historia y política, pero recientemente el del sujeto, por ejemplo. Usted ha puesto un elemento muy importante en esta discusión. ¿Cuál es el papel de la persona? Es decir, vista como sujeto, que en la academia la llamamos así, me parecería interesante que ustedes digan cuál es entonces ese individuo sujeto de la sociología, que se estudia en la sociología. Bueno, el sujeto de la sociología es el hombre pensante, desde luego, digamos, como punto de partida, pero ese hombre, individuo pensante, no es un hombre que está suspendido en el aire, es un hombre que tiene compromisos políticos, que tiene valores, que tiene opciones ideológicas, que simpatiza con un proyecto de sociedad u otro proyecto de sociedad. En ese sentido es que lo que aquí se sostiene es congruente con lo del sujeto concreto. En la sociología tiene, como todo el conocimiento, un sujeto concreto que no es solamente un sujeto cognoscente, que explica con cientificidad, con rigor, sino que es un hombre concreto que en tanto tiene intereses y valores, construye con un sentido. Ese sentido puede ser un sentido valórico o más estrictamente ideológico. Lo que creo que es importante señalar es que esta connotación del concepto de sujeto cognoscente en el ámbito de la sociología lleva necesariamente, como decía Caselli, a incorporar la dimensión de lo político, pero lo político aquí no habría que entenderlo solo en el ámbito de lo ideológico. Yo diría que lo político no se tiene que identificar con compromiso partidario. Es decir, lo político yo creo que tiene que entenderse como esa dimensión del hombre que vive en sociedad, de no solamente vivir en sociedad, vale decir, vivir en relación con otros, sino que de asumir la responsabilidad de ser miembro de una sociedad, y en ese sentido asumir la responsabilidad de ser miembro de una sociedad implica el esfuerzo constante, permanente de ese hombre por construir sus propias circunstancias. Por lo tanto, lo político del conocimiento social es eso, es la voluntad de construcción, no es el compromiso con causas partidarias o ideológicas. Ahora, si eso se traduce en compromisos partidarios o en adscripción ideológica, es una consecuencia de lo anterior. Claro. Pero creo que eso el público lo tiene que tener claro. Lo político es una dimensión constitutiva del conocimiento social, pero de eso no está liberado nadie. Ahí. Bueno, absolutamente nadie. Yo quisiera ampliar, y es el compromiso de la sociología, pero es un compromiso de conocimiento, es conocer los sujetos en su concreción histórica, no inventarse los sujetos. Por ejemplo, como lo hace el Estado. El Estado se inventa los sujetos. Lo que intenta regular la sociología es que se entienda desde el Estado, desde la empresa, desde las distintas instituciones de la sociedad, con qué sujeto está tratando. Es decir, a esos seres de carne y hueso ubicados en su barrio, en su vivienda. ¿A qué sujetos va destinada la política pública? ¿Con qué sujetos se arman las relaciones laborales en una empresa? ¿Sí? ¿Con qué sujetos se está implementando los programas educativos? Entonces, la sociología se refiere a el descubrimiento de los sujetos concretos que no preexisten a la relación, sino que se conocen en la relación misma, ¿sí? Porque en la relación se constituyen. Y esa es la dificultad central de la sociología. Y esa concreción histórica planteada desde la sociología es la desocultar, visibilizar aquellas cosas que dentro de la estructuración de la sociedad no se logran percibir. Es decir, estamos hablando de sujetos que de alguna manera la sociología visibiliza a través de su concreción histórica. Porque, como tú dices muy bien, una de las tareas o de las funciones o papeles de la sociología no es solo mostrar la realidad tal y como es, sino mostrar qué hay detrás de la realidad, qué tipo de sujetos. Y por eso para nosotros es muy problemático, por ejemplo, plantearnos cómo ese sujeto está mediado, por ejemplo, en términos de referentes comunitarios. Porque al desocultar, por ejemplo, la relación sujeto-comunidad, también estamos develando cosas que muchas veces a través de los prejuicios o a través de
ciertos vínculos van de alguna manera generando un punto de tensión y un punto de crítica. Pero a mí me ha parecido muy particular ya desde la orilla de los historiadores, uno mira y dice, vea, tratando de reivindicar el sujeto, se le pone una denominación genérica que se llama sujeto. Pierde otra vez el nombre, la dirección de la casa, la familia, la esposa, se llama sujeto. Y entonces como tal también se vuelve estadístico. Y en la sociología uno lo contempla desde la historia y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando deberíamos estar sabiendo que cómo se encarna, es decir, hay un sujeto que se encarna. Ya, ¿cuál es la constitución del sujeto? Diríamos, bueno, las ideologías, las mentalidades, las representaciones, todos esos imaginarios. Pero uno sí ve que la sociología nuestra es una sociología todavía instrumental, ¿o no? Es y no es. Digamos, todo conocimiento de alguna manera es instrumental, pero también todo conocimiento fuera de servir a la definición de acciones con fines precisos, y en ese sentido es instrumental, también implica elaboraciones de ideas sobre que permitan conformar concepciones de la realidad social. Y creo que eso es parte del trabajo también de las ciencias sociales en su conjunto. Es decir, no hablemos solo de sociología, es decir, el problema de la sociología es quizás que de alguna manera se empobrece en tanto se entienda como separada del resto de las disciplinas sociales. Es decir, la sociología no puede funcionar con presidencia de la economía, con presidencia de la antropología, de la ciencia política. Es decir, cada vez más se avanza en el sentido de una visión transdisciplinaria. En ese sentido, creo que tiene muchos desafíos que no ha resuelto y en esa misma medida avanza hacia lo no instrumental. Creo que el punto que se señalaba acá acerca de la función del conocimiento es importante quizás dejarlo claro. No se trata solo de explicar, se trata también de comprender. Y al comprender es contribuir a generar visiones de la sociedad, no una, sino las múltiples visiones que pueden estar en un momento determinado siendo necesarias de tener en un momento histórico. Bueno, eso está por salud mental, hay que hacerlo, ¿no? Mirar exactamente ese panorama con las visiones posibles. ¿Ibas a decir algo? El sujeto es central en la sociología en la medida en que desde él se plantean los problemas de investigación. El problema es cuando se cosifica el sujeto desde una institución, ¿no es cierto? Entonces el sociólogo simplemente ya deja de ser científico y se convierte en técnico, ¿sí? En función del objetivo de la institución, no de los sujetos. Es decir, que las instituciones están constituidas por sujetos y están construidas para sujetos. Es decir, el sujeto en el sentido de que se asume como tal, piensa por sí mismo, ¿sí? Y actúa por sí mismo. Y eso es lo que se pretende potenciar, ¿no es cierto? Un sujeto autónomo frente a un sujeto heterónomo que es el que pretenden las instituciones y los sistemas. Pero entonces, para simplificar sus prácticas. Uno podría decir que el sociólogo y el historiador y el trabajador social y el antropólogo pierden el año cuando pasan el tiempo identificando sujetos y actores, en vez de encontrar gente que se llama con tal nombre, tal apellido, que se ubica en tal situación geográfica y que tiene tal historia. Se está perdiendo el año ahí, los enfoques. No, porque usted habló de encarnación, digamos, es decir, las personas concretas, individuales, con dirección postal, por decirlo de alguna manera, con nombre y apellido, sí son individuos, pero esos individuos conforman colectivos, hay ciertas homogeneidades de comportamiento en la sociedad. Es decir, la sociología no estudia los individuos, estudia las categorías de individuos, por decírselo de alguna manera. Es decir, categoría de los individuos significa individuos que pueden de alguna manera tener comportamientos, expectativas, percepciones y visiones compartidas. Es decir, lleva, digamos, a rescatar el análisis del individuo concreto en grandes categorías de análisis. ¿Por qué? Porque el hombre en sociedad no está solo, el hombre en sociedad está en relación con otros, en múltiples tipos de relaciones que conforman distintos tipos de agregaciones sociales o de colectivos sociales. Entonces, en definitiva, cuando aquí Celi señala de que el conocimiento sociológico o social en general nace del sujeto, no está hablando del individuo, no está hablando del individuo como unidad psicobiológica, está hablando de ese individuo, pero en tanto es parte de conglomerados que lo incluyen. Ese sigue siendo un sujeto. Correcto. No, el problema les propongo lo siguiente, para que vamos a mirar cómo se pasa del individuo personal al individuo colectivo. Eso. Vamos a ver unos mensajes primero y enseguida volvemos. Estamos en La Fuerza de los Argumentos hablando acerca de la labor que hace la sociología, su relación con la política y en esas considerando acerca de la relación entre personas como sujeto individual, biológico o psicobiológico. Y estábamos empezando a considerar la idea o los argumentos acerca de cómo se constituye ese individuo
en parte de una colectividad. Entonces uno podría decir que a veces en la vida diaria uno entiende que la gente se siente integrada y se siente excluida, se siente vinculada, pero también se siente expulsada. ¿Cómo ocurre eso en el proceso sociológico y cómo se estudia? Adelante, profesor. Sí, uno de los problemas centrales de la sociología es el problema de la solidaridad, ¿sí? Cómo se integran los colectivos sociales, llámense nación, llámense ciudad, para ser viables, ¿sí? En el caso colombiano eso es evidente, digamos, el problema central de la sociología colombiana es el problema de la violencia, ¿no es cierto? Y de la recurrencia a la violencia para solucionar sus problemas, que no ha sido así en la sociología europea, pero sí podemos traer las categorías centrales de la sociología europea para pensarnos. Por ejemplo, los conceptos de solidaridad en sus diferentes sesiones en Durkheim, de integración social, de desviación, de lucha, ¿no es cierto?, de construcción de voluntad colectiva, ¿sí?, de movimientos sociales. Son conceptos, categorías de la sociología para pensar la realidad, para pensar la integración. En ese caso, los que son excluidos, desde la sociología ha habido una corriente que trata de reivindicarlos. ¿Por qué los excluyen? O sea, se hace la pregunta, ¿por qué los excluyen? ¿Cuál es la justificación racional, si es que la hay? O descubrir que no es racional, ¿sí?, para volverlos a incluir, ¿sí? En ese sentido, el papel de la sociología ha sido profundamente democrático, aún en sus vertientes conservadoras, porque trata de velar al individuo, a los colectivos excluidos, ¿sí?, en la perspectiva de volverlos a reintegrar a la sociedad. Así ha sido, digamos, en el pensamiento clásico sociológico. Una de las preocupaciones, no solo frente al cambio social, sino a la manera en que se integran las sociedades, ¿cierto? Es cómo es el proceso de integración social. Y en la medida en que se descubra qué tanto se desintegra o integra una sociedad, es como se piensa el sujeto en un contexto, digamos, colectivo, cómo se construye ciudadanía, cómo esa ciudadanía participa en un entorno político, los partidos políticos, el Estado-Nación. Yo diría que es un momento, digamos, de la sociología que no solo debe plantearse en el sentido funcional, ¿cierto?, de cómo, digamos, se adaptan o los individuos cómo logran asimilarse dentro de un sistema, sino también es cómo plantearse la pregunta, ¿cabemos todos en un mundo donde hay diferencias, donde hay contrastes, donde hay violencia, donde hay anonimato? La sociología ha sido muy especial, por ejemplo, en cosas que en apariencia pueden ser muy futiles, pero son muy importantes. Por ejemplo, uno de los temas de la sociología del siglo XX ha sido el tema del anonimato, ¿cierto? El tema de la soledad, el tema, y por ejemplo, frente al asunto de la solidaridad, ¿qué pasa en las sociedades cuando los individuos están completamente disgregados, atomizados? Entonces es mostrar, yo creo que es mostrar en una situación muy simbiótica, o sea, es como una especie de matrimonio, aquellas cosas que impiden procesos de integración por la vía de la solidaridad o la tolerancia, como aquellos que aceleran procesos de la desintegración, de la fracturación, del rompimiento. Y es que mira, Eduardo, o sea, en eso hay que tratar de contextualizar que Colombia ha pasado de un país rural a un país urbano en una especie de juego donde hoy los medios de comunicación, las tecnologías, las formas de consumo van rompiendo una cantidad de cosas en esa relación sujeto-comunidad. Ahí precisamente es donde yo he notado, lo digo pues como historiador, he notado que uno va a las fuentes sociológicas y las antropológicas en Colombia y encuentra más metafísica que análisis concreto de las situaciones diarias. Uno encuentra actores, sujetos, masas, colectivos, pero nunca encuentra, bueno, cuál es el procedimiento por el cual se integran o por qué se desintegran. Por ejemplo, los estudios veredales. ¿Por qué se matan en una vereda? Pues nuestro pequeño pedacito de campo. ¿Por qué no se entienden los Restrepo con los Jiménez? Que eso es un asunto sociológico y eso no se trata en la universidad. Sí, ese es un déficit de la sociología colombiana, más no de la sociología. Correcto. Es decir, la sociología sí suministra herramientas de razonamiento para pensar esos problemas. El asunto es de que al interior de la sociología nos tenemos que cuestionar por qué no hemos dado cuenta de esos procesos, aunque sí hay honrosas excepciones. El libro del profesor Semmelman me parece que ha sido muy claro en eso. Mire, yo quería hacerle el siguiente señalamiento a partir de lo que dicen los dos colegas colombianos. Uno de los problemas centrales que enfrenta la sociología y el conjunto de las ciencias sociales son las diferencias sociales.
la estratificación social. Es decir, la sociedad humana en general, desde que existe, desde que está organizada, y eso es un rasgo de ella, no es un problema valórico, es un fenómeno objetivo, es una sociedad compleja en el sentido de que los hombres no son iguales. Es decir, es lo que los sociólogos llaman los estratos sociales, es decir, hay estratos diferentes y esos estratos integran y expulsan individuos. Y como estratos se entienden o no se entienden. Y la dinámica de ese conjunto de estratos, que pueden ser más complejos o menos complejos, depende de la sociedad, que desarrollan mecanismos de cohesión interna, pero también desarrollan mecanismos de expulsión. Es decir, pongamos el ejemplo de la ciudadanía, es decir, todos aparentemente somos ciudadanos en un país. Pero depende del estrato de pertenencia que se puede hacer más ciudadano o menos ciudadano, en términos de la mayor o menor influencia. Entonces, esos son problemas vinculados a la dinámica social que se expresan en dinámicas políticas que pasan por los individuos, pero no los individuos aislados. Los individuos, en tanto, pertenecen a estos conglomerados, por decirlo de alguna manera, que son los sectores sociales que estamos llamando estratos, que son diferentes unos a otros. Uno de los grandes problemas de las políticas sociales es precisamente buscar un modo de ir como acortando estas diferenciaciones sociales, porque en esas diferenciaciones sociales, que uno de los cometidos importantes de la sociología, está en la raíz misma de los conflictos. De alguna manera. Es decir, ¿por qué? Porque una sociedad altamente estratificada, o sea, desigual, genera mayores necesidades de cohesión. Y esas necesidades de cohesión, para mantener la armonía y la convivencia, a veces es muy difícil. Por lo tanto, ahí es donde se recurren a veces a medidas que imponen una cierta cohesión en aras de un cierto orden que de otro modo no se puede imponer. El problema está si ese es un correcto remedio o más bien es un sucedáneo a cosas que se podrían corregir de otra manera, como por ejemplo disminuyendo la desigualdad social. Ese es un tema de la sociología. Claro, sí. Pero general, no solamente de Colombia. No, yo yo especificaría más el planteamiento del profesor Semer en el sentido de que la sociología sí ha servido para identificar discriminaciones y asimetrías. Las asimetrías de género, por ejemplo. La sociología y la antropología han hecho un gran aporte allí. Exacto. Las desigualdades regionales en este país, ahí también ha habido un gran aporte. Las discriminaciones étnicas frente a los afrodescendientes y los indígenas. Las discriminaciones laborales, ¿no es cierto? Los graves problemas que hay en las empresas colombianas de discriminación, ¿no es cierto? Que se cruzan con género, pero que se cruzan, digamos, con etnia, pero que también es un autoritarismo, ¿sí?, que en las empresas de distinto tipo se ha planteado, ¿sí? En esa misma dirección, la sociología ha ayudado a develar ciertos conflictos en la familia, por ejemplo, ¿sí? O sea, el estudio de la familia ha sido trascendental desde la sociología y la antropología, ¿sí? Descubrir la violencia intrafamiliar, que era un problema, digamos, oculto hasta que hubo sociólogos que lo nombraron. Hubo áreas que se concedían muy de la voluntad manipuladora de la industria, como la moda, por ejemplo, vestimentaria. Yo creo que, pero ahí hay un debate que se revela, y es el problema del umbral de cómo se llega a la gente, cómo se llega al común de la gente. Miren una cosa que habíamos un poco discutido a través del seminario, y es cómo llega la ciencia al ciudadano, o sea, cómo llega la sociología a la gente en común. En el sentido de que todavía no hemos podido superar un umbral que ha sido muy difícil. Primero lo del universal y lo particular. Bueno, la sociología se encarga de generalidades y ver todas las estructuras, disimilitudes o asimetrías o de ciertas particularidades. Pero hoy los dilemas, digamos, no solo son epistemológicos del objeto del conocimiento, sino también cómo llegamos, pero también cómo ve la gente la sociología. Porque ahí hay un asunto que yo creo que sí es de opinión pública, y es qué imagen se tiene hoy de una carrera como la sociología, que durante los 60 y 70 la imagen era profundamente negativa y hoy ha cambiado, no solo las generaciones que han llegado a la universidad, los intereses de quienes llegan a estudiar sociología, que son problemas frecuentemente básicos que nosotros encontramos como profesores. ¿Cuál es la imagen? Ahí habría algunos indicadores para comprobar esa afirmación, ¿no? Eso es más bien un deseo de un profesor universitario para tener
posibilidades de continuar la carrera. Porque uno dice, ¿por qué se abrieron tantos departamentos de política, ciencia política, estudios políticos, pregrados, posgrados, y la sociología en Colombia quedaron 3 programas muy débiles? Yo no sé si ahora ya se fortalecieron o ha venido creciendo. No, hay más Hay una programas. cosa inversa, ¿no? Que ha aparecido No, la no. sociología más en las universidades privadas y pues y de hecho en Bogotá, por ejemplo, se han abierto departamentos de sociología, pero en universidades privadas. Es una cosa, pues... No, aquí Oye, me no, toca, algo- me toca hacer propaganda para el Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Sí, sí, sí. Efectivamente, en Medellín se han cumpliendo desaparecido 40 40 años. los departamentos de sociología. El Departamento de Sociología está cumpliendo 40 años. Pese a eso, en Medellín surgió la sociología antes en las universidades privadas, en la Universidad Pontificia Bolivariana. En la Universidad Autónoma surgió incluso antes, ¿no? Autónoma Latinoamericana. Existe también en la San Buenaventura, San Buenaventura. y en la Universidad Cooperativa. Y ya solo queda en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Pero en Bogotá hay 9 departamentos. Uno en la Nacional y el resto en universidades privadas, Javeriana, Santo Tomás, la del Rosario, en fin. ¿Sí? En la costa también hay, y en el Valle. O sea, hay 18 departamentos de sociología en el país. Se sigue, digamos, haciendo los congresos nacionales de sociología. El pasado congreso hubo 1000 ponencias. ¿Sí? O sea, hay una vitalidad de la sociología. El problema es que no se ha visibilizado la sociología, porque está muy dispersa. Entonces hay sociología del deporte, de la moda, de la vida cotidiana, pues obviamente la sociología urbana, la sociología política, pero está muy dispersa. Falta, digamos, que existan medios de comunicación que recurran a la sociología para plantear los diagnósticos de la sociedad colombiana, que sí se están haciendo, pero que no se publicita. Pero en aras de lo que dice el profesor Rubiano, podríamos decir entonces que para esos enfoques metodológicos ha habido también renovación metodológica en nuestros estudios sociológicos. Muy poca. Y ha habido más bien confusiones en eso, porque hoy se cree que la metodología es la técnica. Entonces, en vez del saber pensar, que es el problema de la metodología clásica, se está en el saber hacer. O sea, la técnica, cómo se hace una encuesta, cómo se hace una entrevista. ¿Sí? Y ha habido también un falso dilema entre investigación cuantitativa, o sea, las encuestas y otros mecanismos, y la investigación cualitativa. Y además se ha convertido en una especie de mito, es que no, vamos a hacer interpretación social, vamos a hacer hermenéutica, entonces vamos a aplicar métodos cualitativos, siempre son los mismos 4, entrevista en profundidad, círculos de discusión, no hay otro, hombre, uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces es como si hubiera innovación, eso ocurre por América Latina. Yo creo que la gran cuestión de las ciencias sociales, y ese es el cometido del seminario que organizó Celi y su gente, y que se debe, mi presencia se debe a esa invitación, es que en este seminario que celebraba los 40 años, se propuso discutir precisamente ese problema. Es decir, si se logró o no se logró, se lo verán después lo que lean las actas de esa reunión. Pero el problema es crítico, ¿en qué sentido? Es doblemente crítico, si se lo digo de manera muy sucinta. Primero es que la sociología, si somos consecuentes con la palabra, es una ciencia. Si es una ciencia, como la antropología, como la ciencia política, supone un pensamiento. El riesgo que enfrentan los sociólogos en América Latina y en el mundo en su conjunto, pero nos preocupa el continente, es que se está quedando sin pensamiento. Entonces, digamos, la enseñanza de la sociología en los últimos años, en los programas de posgrado, incluso en los programas de excelencia, y desde luego no hablo de Colombia, para tranquilidad suya. Estoy hablando de otros países. Para que no se ponga una expulsión. Podría estar hablando de México, podría estar hablando de Chile, podría estar hablando del Brasil, podría estar hablando de Argentina, que son países que visito y que conozco. Ahí si usted observa los programas de formación de los sociólogos, en términos de las estructuras curriculares, se va a dar cuenta, aún en los programas de excelencia, que no hay pensamiento. Es decir, hay entrenamiento. Hay adiestramiento, o sea, no se forma un intelectual pensante, sino en el mejor de los casos, expertos, experticia, no inteligencia analítica ni problematizadora. Y eso evidentemente es un problema muy grave, porque entonces la sociología termina siendo una técnica. Pero es que la polarización se presenta en casi todas, pero se diría que es que por principio están opuestos o hay una forma de combinarlo. No están opuestos, no pueden estar opuestos. Si pensamos que una ciencia, pensamiento y técnica no pueden ser opuestas, se les hace opuesta. ¿Y por qué se les hace opuesta? Porque lo que interesa es el oficio operativo en una lógica puramente instrumental sin pensamiento.
O sea, una disciplina capaz de resolver los problemas, pero no de plantear una idea. Correcto. Ese es el segundo problema. Pongámosle aquí al debate. El Se le está municipio de poniendo, Medellín acaba de crear una figura, técnicos sociales. ¿Sí? Así. Es decir, entonces, el muchacho que se entrenó para ser científico, ¿sí? Para investigar, para interpretar la realidad, solo se queda con una parte del oficio del sociólogo, ¿sí? Que es la aplicación del instrumento para medir algo y sobre esa medición aplicar una política, ¿sí? O sistematizar algo para sobre esa sistematización mejorar una política, ¿sí? Pero el problema de la investigación es un problema crítico, o sea, es un problema de distanciamiento, es un problema en ese mismo sentido de que se asuman los problemas desde el sujeto. La crítica lo que significa desde esta perspectiva sería el esclarecimiento de las necesidades de los sujetos. Y ahí volvemos al sujeto. Pero ahí volvemos a otra cosa también, sí vamos a los ejemplos concretos, es que Colombia ha cambiado, y en América Latina, pero el cambio ha sido el siguiente con respecto a la formación universitaria. Nosotros aspirábamos a que un estudiante con 4 años de vida de estudios profesionales terminara siendo un teórico. Y entonces no había doctorado ni maestría, y aquí se le llama doctor a todo, sociólogo, antropólogo, filósofo, doctor, porque no había eso. Ya hoy hay maestrías y doctorados, entonces, ¿por qué no pensar que esa no dicotomía, no esa contradicción que hay entre teorías y técnicas, se vaya solucionando a partir de una formación práctica, directa en la primera fase, pero que deja unos mojones para que el estudiante pueda continuar en sus proyectos de investigación en maestría y luego ya se vuelva todo un teórico formalizador en doctorado? Eso se podría hacer. Es que el problema es que no se quiere hacer esto. Así. Hay un problema, es un problema muy delicado. En la universidad que yo conozco, por lo menos, no, probablemente ustedes sean una excepción, pero en el caso de México y de otros países es lo que ocurre. Es decir, Rubiano hablaba de que el papel de las ciencias sociales en su conjunto era desocultar. Digamos, eso es un punto muy importante. ¿Qué significa desocultar? Es decir, desocultar significa reconocer los problemas que uno cree ver pero que no se ven. Y eso es lo que ha llevado a confundir a veces a mucha gente a creer que los científicos sociales son simples trabajadores sociales, con todo el respeto que el trabajo social me merece. Es decir, el científico social no trabaja los problemas sociales, trabaja desde los problemas sociales para determinar qué es lo que hace que emerja un problema social. Eso no se ve, hay que desocultarlo. Y eso supone pensamiento, pero un pensamiento operativo que supone que maneje técnica. Pero no solamente técnica, sino también ideas, que hagan preguntas que sean las orientadoras en el uso de esas técnicas. Es que ahí vamos a un problema, y es de que antes... Es que Rubiano... No, sino sencillamente con el profesor Semenman y con el profesor Celis, es que el asunto es de consenso. Por ejemplo, un texto bellísimo de Jeffrey Alexander plantea, no hemos logrado un consenso sobre el problema de lo que significa el papel y la función social, y ese consenso no depende de la universidad, depende de la empresa privada, depende del Estado, depende de las instituciones que regulan la ciencia y la donde logremos un tecnología. consenso de no ver uribista al mundo, hombre, Pues no es el consenso mayoritario, no, es un consenso, es que un consenso es consenso. Enriquecido sobre la base de una disputa y confrontación de ciertas diferencias. Yo creo... No, ahora, el problema de verdad de los cambios curriculares es que justamente nos estamos quedando con la versión absolutamente reducida de lo que es la sociología convertida en un asunto simplemente operativo e instrumental. Claro. Pero es que y yo creo que es un problema, Eduardo, histórico, de historiador, porque al siglo XXI hay un rompimiento radical con el pasado. Entonces la presión es, enseñémosle a los estudiantes lo que está de moda, pero vayan a los problemas en sí y miren esos problemas. Pero es que hay una conciencia sociológica que hace que esos problemas hay que reconocerlos dentro de un proceso de cambio. Entonces, antes de darle la palabra a Juan Carlos, vámonos promocionar. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de esa relación entre sociología y política. Bueno, estábamos argumentando aquí acerca de lo que ha transcurrido con respecto al modo de enseñar y de estudiar, acerca de los problemas centrales del conocimiento sociológico y su objeto. Pero el profesor Juan Carlos estaba... Sí, no, en esa misma dirección. Hoy el problema que había planteado Weber del científico y el político es el siguiente, es decir, el científico no es oído por el político en países como Colombia, es decir, el sociólogo no es oído por el político, no le interesa que piense el sociólogo al político, ¿sí? Por la estructura de poder que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Una estructura de poder que se reproduce muy fácilmente a través de los mecanismos de la violencia y del clientelismo. Entonces, si se reproduce así,
¿para qué pensar la sociedad? Sí, se pueden autoperpetuar a través de esos dos mecanismos que los tienen fuertemente aceitados en el poder. No, y si como decía Fukuyama, ya estábamos en el final de las ideologías y de la historia, pues qué bobada, ¿para qué sociólogos y para qué historiadores? Es que creo que nos van a sacar de taquito más rápido de la cuenta. Es posible que no salga este programa al aire. A eso que señala aquí el profesor Celi, no es un problema solo de Colombia, yo creo que es un problema global. Yo creo que cada vez menos se quiere tener ciencias sociales pensantes, porque lo que no se quiere es desocultar, es decir, lo que no se quiere es mostrar opciones, es decir, y por lo tanto no somos congruentes con lo que la historia nos ha señalado hace mucho tiempo. Por ejemplo, la gran historia francesa, como la Escuela de los Anales, en autores tan respetados como Brodel. Brodel tiene una afirmación que tenemos que tomarla en cuenta en este debate sobre la falta de pensamiento, porque ese es el hecho. La ciencia social en América Latina se está quedando sin pensamiento, se está reduciendo a pura técnica, y eso no es nada. Es que así como un país tiene muchos pasados, también tiene muchos futuros. Y esa es una de las tareas, descubrirla a la sociología, no para imponer proyectos, sino para mostrar la complejidad de la realidad social. Claro, pero mire, verá que ha ocurrido también una parte que tiene que ver con la profesión misma, cómo se ha ejercido la profesión. Hay una responsabilidad. Yo le he puesto muchas veces el tema a la Iglesia Católica, en el caso colombiano. ¿Ustedes qué creen que tenga la responsabilidad, tanta cristología, tanta percepción de que es que hay que matar a alguien y sacrificarlo en sangre para poder que se redima el pecado? ¿Qué idea tienen que ocurre en Colombia? Dijo, no, eso no es de la Iglesia ni de la doctrina, eso es una situación de Colombia. No sé si a ustedes les parecerá lo mismo con la sociología. Yo creo que los sociólogos, los historiadores, tenemos mucha responsabilidad en que este asunto no sea resuelto por un modo de intervenir en la sociedad completamente equivocado. Sí, yo creo que hay una especie de, ya lo notaban los dos colegas profesores, de cosificación, y de cosificación en términos de la disciplina, porque de alguna manera las expectativas de los estudiantes están más dadas, digamos, hay una presión social en donde estamos pensando la ciencia en términos de costos y no en términos de expectativas y proyecciones, ¿no? Es decir, una cosa es cuando un estudiante, por ejemplo, dice, ¿cuánto le cuesta a un estudiante en la Universidad de Antioquia que termine 4 años a que termine en 5, 6, 7 años? Está la presión de la inversión familiar, está la presión de tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Pero ha madurado un problema sociológico propiamente construido sobre la base de esos semestres. Entonces, mire, yo creo que hay una responsabilidad, Eduardo, y no sé si comparten conmigo esta relación de ciencia y tiempo que Brodel, pues el gran historiador de los anales, nos plantearía a reflexionar hoy, y es que la universidad la estamos pensando, y sobre todo la sociología, en términos de costos. Y un estudiante entra feliz el primer semestre, pero al segundo dice, no, yo tengo que salir rápido de acá, y cumplo con las materias, con las lecturas, pero no ejerce una autoconciencia de lo aprendido. Es decir, yo diría que hay una especie, digámoslo así, de problematización del tiempo, porque la presión está dando a que no, hay que terminar rápido, obtener el cartón y salir inmediatamente a aplicar técnicamente la sociología. Pero entonces, ¿cómo se maduraron los procesos a través de los cursos, las materias? O sea, ahí hay un asunto que no solo es externo, es también interno, y que plantea una cantidad, digámoslo así, de dilemas entre la enseñanza y el aprendizaje, pensando un poco qué tipo de sociólogos y sociólogas estamos construyendo en el país. Pero hay el problema que yo como complemento a lo rubiano es que no solamente un problema de costos, sino que ¿qué rentabilidad genera un sociólogo? Claro. Es la misma pregunta que yo le podría decir, ¿qué rentabilidad genera un poeta? ¿Qué rentabilidad genera un novelista? ¿O qué rentabilidad genera un músico? ¿Qué rentabilidad genera un folclorista? Es decir, yo no le puedo aplicar ese mismo criterio que le aplico a un ingeniero, a un médico, o a un productor, a un empresario. Es decir, ahí hay un sesgo de enfoque que puede ser doloso o puede ser simplemente estúpido. Pero también hay otra parte que tiene que ver con el interés del estudiante, de la persona que está en la profesión. Es lo que dice usted. Que como no todos están interesados, no solo por la presión social, sino que muchos no quieren ir al pensamiento categorial. Es que ser un teórico y un pensador es pasar del umbral de lo concreto pues a la categoría abstracta. Y no todos están en condiciones. Por eso les digo que si Colombia tiene posibilidades de maestrías y doctorados, centros y grupos de investigación, ¿por qué los planes curriculares siguen iguales? Hay un problema, y es, en el caso de la sociología, es la imagen que hay ante la sociedad
de la sociología. Entonces, de esa misma imagen beben los que optan por entrar a sociología. Uno, en la sociedad ha ganado una visión muy individualista de cómo meterme en el mercado laboral, ¿cierto? Y muchos de los estudiantes que están en sociología están por segunda opción. O sea, la primera opción puede haber sido derecho, comunicación, o sea, carreras que son más profesionalizantes, o sea, que tienen un campo acotado en el mercado laboral, ¿sí? Pero hemos hecho un estudio de las trayectorias laborales de los sociólogos de la Universidad de Antioquia. Hemos visto la gran creatividad de los sociólogos para instalarse en distintos espacios institucionales y sociales que no estaban dispuestos para ellos. ¿Sí? O sea, ahí también hay otro punto, no solo el de la institución, ¿no es cierto?, que está, digamos, tratando de obstaculizar esa visión de conjunto que ofrece la sociología. Tal vez ese es uno de sus grandes aportes, visión de conjunto. O sea, no quedarse en ver un árbol, sino ver el bosque, ¿sí? Por poner alguna metáfora. Saber diferenciar también los componentes del bosque. Pero lo otro es que los sociólogos, la formación que da la tradición sociológica, exige creatividad, ¿no es cierto? Y esa creatividad se ha demostrado efectivamente, vuelvo a hacer propaganda de los 40 años de sociología en sus 950 egresados, en la forma en que se han ubicado en la sociedad, ¿sí? Pero eso no se ha visibilizado, vuelvo a ese punto, que los nuevos estudiantes miren eso, y la tensión entre profesión y oficio científico, que es una tensión que todos tenemos que mantener. Claro que yo me acuerdo que coordiné un trabajo de grado de una socióloga en el que hicimos la evaluación de los trabajos de grado de 30 años, en los primeros 30, y el balance fue desastroso, porque eran unos trabajos sociológicos hechos a la luz de libros, pero no de intervenciones sociales. Entonces, era muy conceptual, pero además de unos conceptos del siglo XIX y principios del XX. Pero usted señaló algo importante que para un programa televisivo, porque hizo una afirmación epistémica muy compleja y que está detrás de la discusión. Cuando dijo, y lo está relacionado con lo de Rubiano, ¿qué tiempo se le da a que el joven madure su capacidad de pensar? Ese es el problema de fondo. Digamos, cuando usted dice, es que no nos permiten llegar a un pensamiento categorial, es decir, no nos permiten tener un pensamiento abstracto. Ese pensamiento abstracto lleva un tiempo, pero ese es el pensamiento que permite hacerse las preguntas. Y además de hacerse preguntas, resolver los problemas. Usted no tiene por qué decir, este es un individuo que solo piensa y que por lo tanto es un inútil. Es una carga para la sociedad. El pensamiento es una carga tributaria, por decirlo así, y no tiene ninguna rentabilidad porque no se mide su beneficio. Claro. Eso está por verse, porque a veces las sociedades progresan precisamente por la gente inútil. Claro. La gente que pierde su tiempo inventándose cosas. Con Bertrand Russell, pero por supuesto, por supuesto, y buscando caminos. La ciencia no es un activismo, pues. Ni se agota en el presente. Pero eso tiene que facilitarlo en la universidad. Y ese es un problema que evidentemente está haciendo, no digo crisis, no puedo hablar de este país, pero sí en otros países está haciendo crisis. Es decir, no se le da el tiempo de madurez. Como lo hemos discutido en el seminario, los doctorados, que cada vez salen menos en el mercado, diría yo, son, como les decía a ustedes, y lo repito aquí públicamente, es como la producción de pollos al vapor. Si usted me permite la comparación. Es decir, yo no puedo hacer doctores en 1 año 3 meses. Claro. Como se está dando en el continente. Y se le da el título de doctor. Pero eso ni siquiera es un licenciado. Porque aquí entramos entonces en las decadencias de los títulos académicos. Es decir, las licenciaturas están malas que se reemplazan por la maestría, pero la maestría sigue siendo tan mala que se reemplazan con los doctorados. En definitiva, los doctorados son lo que en mi época era una licenciatura. A decírselo en corto. No, el problema tiene que ver con el aparato educativo en su Claro. Yo también iba a tocar ese asunto. Es que es un asunto educativo. Y resulta que el tiempo se nos acabó, entonces... Y esto no salió. Y vas a meterlo del modelo educativo, Eduardo. Bueno, 2 segundos para el modelo educativo. No, es que la promoción automática, y yo diría el asunto de las competencias. Es decir, en un modo en que el facilismo ha ganado desde ese modelo educativo y casi que los títulos se vuelven decorativos y figurativos. Pero el aparato educativo desde la primaria. Es decir, el muchacho no aprendió a leer y escribir. No, pues eso lo solucionamos en el bachillerato. El bachillerato no se soluciona. Es que no importa porque no todos van a pasar a la universidad. Y en la universidad todavía no se ha solucionado. Entonces ya luego se trata de solucionar en el pregrado
en la maestría, pero la maestría cuesta mucho, son muy pocos. Y bueno, hay toda una dinámica de mercado en el sistema de posgrado. Bueno, que no nos vaya a ocurrir como... ¿Le puedo contar una anécdota? ¿Alcanzo? ¿No? Adelante, alcanza. Mire, en un país de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que no es Colombia, para tranquilidad de ustedes, un alumno en un programa de doctorado me dijo, gracias profesores, porque en este doctorado he aprendido a leer y a pensar. Por lo menos aprendió lo segundo. ¿Te das cuenta? Muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. A ustedes muy amables, hasta la próxima sesión. Recuerden que este es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia.